en el Perú. En 1912, Guillermo Billinghurst, candidato a la presidencia del Perú, protagonizó un multitudinario mitin que tuvo lugar en la Alameda de los Descalzos, en el RIMAC. Allí, él reclamó la nulidad del proceso electoral y la prórroga de las elecciones. Una ovación respaldó sus palabras. A las 4:30 de la tarde se inició el desfile hacia la Plaza de Armas y una comisión le entregó al presidente Leguía una serie de peticiones. Mientras esto ocurría, como en todo mitin, evidentemente habían pues carteles, ¿no? En muchos de ellos se leía la propuesta de Billinghurst de reducir el precio de algunos alimentos, como el pan, a diferencia del candidato opositor Antero Aspilla. Por estas actitudes populistas que le ganaron el aprecio de los obreros y de las clases populares, Guillermo Billinghurst fue apodado como Pan Grande. Entonces a Billinghurst le llaman pues el Pan Grande, que era la idea de que con 20 centavos iba a comprar un pedazo de pan muy grande. En cambio, con esos 20 centavos, si ganaba Aspilla, se iba a comprar un pan chiquito. Entonces desató mucho fervor, ¿no? mucho apoyo, ¿no? Billinghurst fue elegido presidente por el Congreso en 1912, funcionando como un paréntesis dentro de la sucesión de presidentes civilistas de la República Aristocrática. Presionado por los reclamos, su gobierno decretó la jornada de 8 horas de trabajo para los obreros del muelle y dársena del Callao. En febrero de 1914, Billinghurst fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el general Óscar Benavides. Apoyado por el Partido Civil y el Congreso, Benavides tomó el poder, siguiendo los patrones económicos de la élite agroexportadora. Finalmente, por el entendimiento entre la aristocracia y las fuerzas militares, Billinghurst es derrocado por el general Benavides el 4 de febrero de 1914. En febrero de 1914 salió Billinghurst del poder. En junio de ese mismo año se desencadenó la Primera Guerra Mundial, conflicto que dejaría 4 años de exterminio. En un inicio, esta guerra provocó el aumento de las exportaciones nacionales en beneficio de los empresarios mineros y agroexportadores. Para completar los acontecimientos mundiales del año 1914, en agosto se inauguró el Canal de Panamá bajo el control de los Estados Unidos. En 1915, José Pardo asumió la presidencia de la República por segunda vez. Pardo fue designado por una convención de partidos políticos. Durante su gestión y en el contexto de la Primera Guerra Mundial, el Perú rompió relaciones diplomáticas con Alemania, luego de que un submarino alemán hundiera al buque peruano Lorton frente a las costas de España en 1917. En ese mismo año triunfó la Revolución Rusa, cuyos ecos llegaron a nuestro país y encontraron adhesión entre varios intelectuales e integrantes del movimiento obrero. En el plano interno, las huelgas obreras se agudizaron y en enero de 1919 el gobierno decretó la jornada de las 8 horas de trabajo. La lucha por las 8 horas tiene varios momentos, ¿no? Pero el decisivo es en 1918, cuando hay una sublevación popular, ¿no? Digamos, fuerza que implica una situación de caos en la ciudad, ¿no?
que forza la mediación de la Federación de Estudiantes del Perú y finalmente el presidente Pardo pues no le queda otra que oficializar esta demanda por las 8 horas, ¿no? En julio de 1919, un golpe de Estado depuso a José Pardo. Asumió la presidencia interinamente Augusto B. Leguía, quien se había separado del civilismo. En una elección que fue muy espectacular para vencer a Antero Aspilla, quien era el candidato oficial del civilismo. Entonces Leguía llega derrotando al candidato civilista. En 1920, Leguía juramentó como presidente constitucional ante la nueva constitución de ese año. El mandatario llamó a su gobierno la Patria Nueva, con el fin de diferenciarse de los partidos que habían ocupado tradicionalmente el poder. El gobierno de Leguía significó el predominio del capital norteamericano que fue desplazando al británico. Entre 1919 y 1930, Augusto B. Leguía gobernó nuestro país, en un periodo conocido como el Oncenio. El Oncenio puso fin a la República aristocrática. Y en él se hicieron grandes obras públicas como la Avenida Arequipa, por ejemplo, hubo crecimiento, se modernizó el aparato estatal, pero todo esto nos hizo contraer una gran deuda con capitales internacionales, principalmente norteamericanos. Durante el Oncenio de Leguía también se celebraron pomposamente 2 centenarios, el de nuestra independencia en 1921 y el de las batallas de Junín y Ayacucho en 1924. Por esos años, el mundo de la música era alborotado por el Charleston. Y la extraordinaria bailarina afroamericana Josephine Baker, que triunfaba en los escenarios más exclusivos de Europa. El presidente Leguía realizó grandes obras públicas, usando dinero de los préstamos internacionales y haciendo más eficiente la recaudación de impuestos. Bueno, en el siglo XX entramos en la era del impuesto, podríamos decir. Se acabó la era del tributo indígena, del guano, del salitre, de los estancos, y empezó la forma moderna de financiar el tesoro público a través de impuestos. Es Leguía el que hace el intento de nacionalizar un poco el sistema tributario, desactiva la compañía de recaudación de manos privadas, la estatiza, la convierte en la Caja Nacional de Depósitos y Consignaciones, que va a ser el origen del Banco de la Nación más adelante, y comienza a desarrollar su propia burocracia fiscal. Leguía gobernó modernizando el país desde arriba, empleando extensamente el Estado para desde él dirigir un desarrollo y el crecimiento económico del país. Entonces, Leguía se diferencia del civilismo en que en el periodo anterior el Estado era pequeño y no se metía. Era el paraíso del liberalismo, el mercado dominaba la estructura económica. Pero con Leguía hay un gobierno que quiere dirigir el país, que quiere tener un proyecto de desarrollo y llevarlo a cabo desde el Estado. El autoritarismo de Leguía se fue acentuando, hostigando, apresando o desterrando a sus detractores, provocó una oposición cada vez más creciente. En ese contexto, destacaron 2 brillantes jóvenes líderes que habían apoyado a los obreros en sus luchas reivindicativas: Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Ellos representaban las nuevas ideologías que marcarían el destino político del país. En 1924, Haya de la Torre fundó en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA.
Mariátegui es un hombre más teórico, más ideológico, más decidido a investigar la realidad del país en que vive, ¿no? En cambio, Latorre es más un político, un hombre de acción, alguien que quiere transformar esa realidad que vive, ¿no? Entonces, mientras en uno hay una ambición política muy marcada, en Ariel Latorre, en el otro hay una actitud más, si se quiere, contemplativa, una actitud de tratar de congregar a todo el mundo intelectual para producir una visión de país que permita, digamos, un cambio que sea posible, ¿no? Que esté enraizado en las posibilidades de nuestra historia. Aya de la Torre vivió más de 80 años, a lo largo de los cuales fue protagonista de la escena política nacional de todo el siglo. El líder aprista fue víctima de persecuciones y candidato a la presidencia en varias oportunidades. No le alcanzó la vida para ser presidente. Aya significa el tránsito, digamos, de la política como afición a la política como profesión. Se pasa, digamos, de los partidos notables al partido de masas, ¿no? El APRA es el primer partido de masas, sin duda, en la historia peruana, que abrió las puertas a la participación de la gente que estaba excluida, ¿no? A las clases medias, a las clases populares. José Carlos Mariátegui fue el fundador del Partido Socialista Peruano. Este gran ensayista analizó la realidad peruana como nunca nadie lo había hecho. Su frágil estado de salud lo llevó a la muerte en 1930, dejando a la izquierda peruana sin su principal dirigente y privando al país de una de sus mentes más lúcidas.